Bien, el análisis que acabamos de hacer nos sirve a manera de introducción al nuevo método que vamos a ver, al segundo método que se llama método de las constantes de tiempo. Em, Cada capacitor que analizamos en frecuencias bajas, a manera de ejemplo, no analizamos ahorita frecuencias altas, sino nada más frecuencias bajas, cada capacitor va a estar asociado a la resistencia de Thevenin que ve entre sus terminales. Entonces, cada capacitor va a tener asociada una resistencia de Thevenin entre sus terminales. El producto de esa resistencia de Thevenin por el capacitor genera una constante de tiempo. Entonces, hay una constante de tiempo asociada al capacitor de base, que sería el producto del CB por la resistencia de Thevenin que el capacitor ve entre sus terminales. Hay otra constante de tiempo asociada al capacitor de colector, dado por el producto de CC por la resistencia de Thevenin que ve entre sus terminales, y algo similar para el capacitor de emisor. Se tiene una constante de tiempo dada por C multiplicada por la resistencia de Thevenin entre sus terminales. Esas constantes de tiempo son precisamente las que le dan el nombre a este método. Algo similar sucede en frecuencias altas. Los capacitores Cpi y Cmio igual van a encontrarse multiplicadas en este método que vamos a ver por sus resistencias de Thevenin respectivas. Entonces, este método de las constantes de tiempo, pues precisamente trata de calcular las constantes de tiempo asociadas a cada capacitor, compararlas entre ellas, analizarlas entre ellas y de ahí sacar algunas conclusiones importantes, como la que acabamos de ver, por ejemplo, de decir que el capacitor de emisor es el que va a determinar la frecuencia de corte de baja de nuestro amplificador. Entonces, ese tipo de conclusiones es la que nos va a facilitar la aplicación del método de las constantes de tiempo. Ok, este método de las constantes de tiempo tiene las siguientes limitaciones. Primero, solo es válido para funciones de transferencia con polos reales. Es decir, si tenemos un amplificador en el cual se presentan polos complejos y conjugados como polos dominantes, polos que definen la frecuencia de corte baja o frecuencia de corte alta, no podemos aplicar este método. Entonces, una limitación es que nuestro amplificador no presente polos complejos y conjugados, es decir, que solamente presente su función de transferencia, solamente presente tanto frecuencias bajas como frecuencias altas, solamente presente polos reales. Segunda limitación, el sistema debe presentar un polo dominante en frecuencias altas y un polo dominante en frecuencias bajas. Vamos a definir más adelante lo que es un polo dominante. Ahorita adelanto un poquito lo que significa. Apoyándome en la introducción que vimos anteriormente, en el que concluimos que el capacitor de emisor tiene más importancia que los otros capacitores porque es el que determina la frecuencia de corte baja. Bueno, para que eso pueda ser válido, para que esa conclusión, esas palabras que acabo de decir, tengan validez, es necesario que el polo que introduce el capacitor de emisor sea dominante con respecto al polo introducido por los capacitores de base y los capacitores de colector. Eso de manera práctica se refiere a decir que el capacitor de emisor introduzca una frecuencia que está muy alejada de la frecuencia introducida por los capacitores de colector y de base. De esa manera el capacitor de emisor introduce un polo dominante. Ok, entonces a grosso modo ese sería el efecto de hablar de la limitación introducida en el punto 2 para este método de las constantes de tiempo. El punto 3, con este método solamente vamos a poder conocer en forma aproximada la posición de las frecuencias de corte alta y baja para un sistema electrónico. Es decir, este método solamente nos va a permitir dar una estimación de de dónde está la frecuencia de corte alta y dónde está la frecuencia de corte baja para un amplificador. Y por estimación vamos a entender que se trata de una aproximación, es decir, no vamos a obtener el valor preciso de las frecuencias de corte alta y baja, pero nos vamos a dar una idea muy próxima a lo real de en dónde están colocadas esas frecuencias, las frecuencias de corte tanto alta como baja. Bien, para introducir el método, o sea, la técnica que vamos a emplear para aplicar ese método, voy a basarme en el amplificador en emisor común que estamos analizando y después voy a generalizar los conceptos que voy a mencionar en un momento. Entonces, el método de las constantes de tiempo, repito,
para indicar cómo se aplica y en qué consiste, lo voy a hacer apoyándome en un ejemplo concreto que es el amplificador en emisor común, y repito, posteriormente lo voy a generalizar para cualquier otro amplificador, incluso de varias etapas, o incluso realizado con otros componentes, no solamente con transistores. Ok, entonces, si modelo el amplificador en emisor común y lo coloco dentro de una caja negra, como lo estoy mostrando aquí, y resalto los capacitores que funcionan en frecuencias bajas, en nuestro ejemplo concreto, los capacitores que operan en frecuencias bajas son CB, CC y C, que son los que estoy mostrando aquí en verde. Cada capacitor, como ya les mencioné, va a tener asociada una resistencia de Thevenin. Esa resistencia de Thevenin, por ejemplo, para el capacitor verde CB, le estoy llamando RCB con un superíndice infinito. ¿Qué significa el superíndice infinito? El superíndice infinito significa que cuando yo calcule la resistencia de Thevenin que ve el capacitor CB, los demás capacitores verdes los voy a considerar como un cortocircuito. Entonces, el superíndice infinito significa que a los demás capacitores los evalúo como si estuvieran trabajando en una frecuencia muy alta, y en una frecuencia muy alta los capacitores se comportan como corto. Ok, en resumen, ¿de qué tenemos que acordarnos con esta nomenclatura del superíndice infinito? Lo único que tenemos que acordarnos es que la resistencia Thevenin, para el caso concreto de CB, se va a calcular cortocircuitando a los demás capacitores verdes, solamente a los verdes. Los capacitores Cpi y Cmu, que son capacitores de alta frecuencia, esos se consideran como capacitores en circuito abierto. Es decir, voy a mencionar ahora un detalle fino. El superíndice infinito que se encuentra arriba en nuestra nomenclatura, que está apareciendo como una nomenclatura nueva, se va a referir a una frecuencia alta, en el sentido de que para un capacitor que opera en frecuencias bajas, una frecuencia alta corresponde al rango de frecuencias medias. Ese es un detalle fino, lo voy a repetir otra vez. RCB es superíndice infinito. El infinito se refiere a que los demás capacitores los considero en frecuencias medias. Y recuerden que en frecuencias medias a los capacitores de acoplo y de desvío los hemos considerado como cortocircuitos. ¿Ok? Entonces, el superíndice infinito significa calcula la resistencia Thevenin que ve el capacitor CB, considerando los demás capacitores verdes como cortocircuitos, es decir, considéralos como si estuvieras trabajando en frecuencias medias. Ok, entonces lo mismo va a aplicar para la resistencia de Thevenin asociada al capacitor CC, que se le llama RCC superíndice infinito, y lo mismo para la resistencia de Thevenin asociada al capacitor C, que se le conoce como RC superíndice infinito. Estoy definiendo ahorita lo que vamos a aplicar, las reglas que vamos a aplicar en frecuencias bajas. Entonces calculamos las resistencias de Thevenin de cada capacitor. Una vez calculadas esas resistencias de Thevenin, se calculan las constantes de tiempo asociadas a cada capacitor, como son las que muestro en este renglón. Tau CB es la constante de tiempo asociada al capacitor CB, y se calcula como el producto de la resistencia de Thevenin por el capacitor, es decir, RCB superíndice infinito por CB. Lo mismo para la Tau CC, constante de tiempo asociada al capacitor de colector, producto de RCC superíndice infinito con CC, y finalmente la Tau, la constante de tiempo asociada al capacitor de emisor, definida como el producto de RCE infinito por CE. Una vez calculadas las constantes de tiempo, las Taus, a cada capacitor se le asocia una frecuencia dada por el recíproco de esta constante de tiempo, es decir, omega CB, la frecuencia asociada al capacitor de base, va a ser 1, se va a calcular como 1 entre RCB infinito CB. ¿Qué es omega CB? Omega CB es la frecuencia asociada al polo introducido por el capacitor de base. Como lo vimos en la introducción, recuerden, en la gráfica completa de frecuencias bajas, veíamos que primero se presentaba el polo asociado al capacitor de colector, luego al de base, luego al de emisor. Cada uno de ellos tenía asociada una frecuencia. Esa frecuencia es precisamente este valor. Omega CB igual a 1 en RCB infinito CB es la frecuencia asociada al capacitor de base, que la veíamos que se presentaba en segundo lugar en nuestro diagrama de respuesta en frecuencia. Omega CC se presentaba en primer lugar, hablando de frecuencias bajas hacia medias. Está definida como
1 entre RCC superíndice infinito CC y omega C como 1 entre RC infinito CE. Ok, resulta que si las frecuencias están separadas a una cierta distancia, la frecuencia de corte baja se puede estimar, la omega L se puede estimar como la suma de las frecuencias asociadas a cada capacitor, en forma muy aproximada. Entonces repito, la frecuencia de corte baja de todo mi amplificador, lo que definimos como omega L, va a ser la suma de las frecuencias asociadas a cada capacitor. Es decir, omega L va a ser igual a omega CB más omega C más omega C. Es decir, la frecuencia de corte baja se comporta como si las frecuencias omega CB, omega CC y omega C fueran resistencias. Es decir, tenemos resistencias en serie, se suman. Entonces tenemos frecuencias en serie, se suman en frecuencias bajas, dándonos la frecuencia omega L. Ok, a la derecha de esta página estoy mostrando, con el fin de recalcar, las definiciones nuevas que acabamos de ver. RC superíndice infinito significa la resistencia de Thevenin vista por el capacitor C con los demás capacitores en cortocircuito. Los demás capacitores, recuerden esa expresión, los demás capacitores se refieren a los demás capacitores que operan en frecuencias bajas, no a CPI y CMIO, puesto que ellos operan en frecuencias altas. Esos no les aplicamos esta regla. Tau C significa la constante de tiempo asociada al capacitor C, y finalmente omega L es la frecuencia de corte baja estimada. Recuerden que no estamos calculando el valor preciso de la frecuencia de corte, sino solamente una aproximación, una estimación. Podemos generalizar estas definiciones que acabamos de hacer para cualquier amplificador. Entonces, en la caja negra ahora le llamo sistema. Puede ser un amplificador de transistores con una etapa, con varias etapas, puede ser un amplificador con un amplificador operacional o con varios amplificadores operacionales o con un circuito integrado, lo que sea. Este método se aplica a cualquier sistema. Entonces igual, para el capacitor C1 calculamos su resistencia Thevenin R1 infinito, ya vimos lo que significa. Para el capacitor C2 y el capacitor Cn lo mismo. Calculamos las constantes de tiempo para cada capacitor, desde tau 1, tau 2 hasta tau n, las frecuencias de corte omega 1, omega 2, omega n. Y finalmente, la frecuencia de corte baja va a estar dado por la suma de todas las frecuencias asociadas a cada capacitor, como lo muestro en la ecuación inferior, que está encerrada en un cuadro rojo. En frecuencias altas, ¿cómo vamos a manejar los circuitos, los sistemas en frecuencias altas? Nuevamente, primero hago las definiciones que vamos a aplicar tomando en cuenta el amplificador en emisor común, y posteriormente lo voy a generalizar a cualquier sistema. Entonces, para el amplificador común nuevamente lo represento en una caja negra. Resalto los capacitores que influyen en frecuencias altas, que son CPI y CMIO. Ahora los capacitores los pongo en rojo. Y las resistencias de Thevenin asociadas a cada capacitor van a cambiar un poquito en cuanto al superíndice. Por ejemplo, tomando como ejemplo el capacitor CPI, la resistencia de Thevenin que ve el capacitor CPI entre sus terminales se define como RCPI superíndice 0. Superíndice 0 significa lo contrario de superíndice infinito. Es decir, si el superíndice infinito significaba cortocircuitar a los demás capacitores que se encontraban dentro de la misma banda de análisis, es decir, de la banda de frecuencias bajas, entonces ahora el superíndice 0 nos indica que todos los demás capacitores que estén operando en la banda que estamos analizando, ¿cuál es nuestra banda ahorita? Nuestra banda es de frecuencias altas. Entonces todos los capacitores que estén presentes en frecuencias altas los vamos a tomar como circuito abierto cuando calculemos la resistencia de Thevenin asociada al capacitor CPI, por ejemplo. Cuando calculemos la resistencia de Thevenin asociada al capacitor CMU, entonces vamos a considerar el capacitor CPI como circuito abierto. Y si hubiera más capacitores, todos esos demás capacitores los tomamos como circuito abierto. Es lo que significa ahora el superíndice 0. Entonces, una vez calculada la resistencia de Thevenin, calculamos las tau, las constantes de tiempo asociadas a cada capacitor. Entonces, la tau de CPI será el producto de su resistencia de Thevenin, que es RCPI superíndice 0 por CPI. La tau de CMU va a ser el producto de RCMU superíndice 0 por CMU. Una vez calculadas las tau, las constantes de tiempo, calculamos las frecuencias asociadas a cada capacitor. Omega CPI es el recíproco de su tau, de su constante de tiempo, y omega CMU es el recíproco de su constante de tiempo. Finalmente, la frecuencia de corte alta, a diferencia
de la frecuencia de corte baja, repito, la frecuencia de corte alta omega h, se va a calcular como el paralelo de la frecuencia asociada a cada capacitor. Es decir, las frecuencias se están comportando en cierta forma como resistencias en serie o en paralelo. En frecuencias altas se comportan como resistencias en paralelo, en frecuencias bajas como resistencias en serie. Entonces, con esa analogía, la frecuencia de corte alta se va a calcular como el paralelo de las frecuencias asociadas a cada capacitor. Para este ejemplo concreto, la frecuencia de corte alta es el paralelo de omega c pi en paralelo con omega c mu. Nuevamente a la derecha aparecen las definiciones que les acabo de mencionar. Voy a repasarlas solamente para remarcar. RC superíndice 0 significa la resistencia de Thevenin vista por el capacitor C con los demás capacitores en circuito abierto. Tau C es la constante de tiempo asociada al capacitor C y omega h es la frecuencia de corte alta estimada. Ahora generalizo las consideraciones que vimos en la página anterior para cualquier sistema. Entonces, en nuestra caja negra colocamos nuestro sistema que vamos a analizar, resaltamos los capacitores que operan en la banda de frecuencias altas, que son los rojos C1, C2, Cm. Calculamos las resistencias de Thevenin asociadas a cada capacitor. Recordemos, al calcular una resistencia, los demás capacitores se dejan como circuito abierto. Entonces, calculamos las resistencias de Thevenin asociadas a cada capacitor. Después calculamos las constantes de tiempo asociadas a cada capacitor. Finalmente calculamos la frecuencia asociada a cada capacitor, omega 1, omega 2, omega m. Y la frecuencia de corte alta total va a ser el paralelo de todas las frecuencias. Es decir, lo podemos calcular como 1 entre la suma de todas las constantes de tiempo desde el capacitor 1 hasta el capacitor m. Bien, hago un resumen del método de las constantes de tiempo, un resumen aplicado al ejemplo concreto del emisor común. Entonces, aquí está el resumen. Entonces, en esta primera parte, en la parte superior de esta página, se encuentra el amplificador en emisor común, resaltando los capacitores que operan en la banda de frecuencias bajas, que son CB, CC y C, con sus resistencias de Thevenin respectivas. Calculamos las frecuencias asociadas a cada capacitor y la frecuencia corte baja va a ser la suma de las frecuencias asociadas a cada capacitor. En frecuencias altas, igual en el cuadro negro, represento el amplificador en emisor común, represento en rojo los capacitores que influyen en la banda de frecuencias altas, son Cpi y Cmu. Calculamos sus resistencias de Thevenin, calculamos las frecuencias asociadas a cada capacitor y finalmente la frecuencia corte alta se calcula como el paralelo de las frecuencias asociadas a cada capacitor, como lo muestro aquí. Finalmente, tomando en cuenta que una de las limitaciones del método de las constantes de tiempo es que se presente un polo dominante, tanto en frecuencias bajas como en frecuencias altas, les menciono, adelantándome un poquito a los resultados que vamos a obtener en el ejemplo de análisis de un emisor común que vamos a hacer en forma más detallada. Entonces, adelantándome un poquito a los resultados, la respuesta en frecuencia de nuestro amplificador en emisor común va a ser muy parecida a la que estoy mostrando en esta gráfica. La definición de frecuencias de corte baja y alta, recordemos que se definen cuando la ganancia decae 3 dB con respecto al valor que tenemos en frecuencias medias, es decir, con respecto al valor que tenemos en el trazo negro que aparece aquí. Entonces definimos la frecuencia de corte baja como omega L, frecuencia de corte alta como omega H. Para que omega L y omega H sean dominantes, es necesario que las demás frecuencias, en este caso omega CB y omega CC en frecuencias bajas, estén muy alejadas hacia la izquierda de donde se está presentando omega L. De esa manera omega L va a poder ser dominante. Repito, omega L puede ser dominante si omega CC y omega CB están muy alejadas hacia la izquierda, es decir, están a frecuencias muy bajas con respecto a la frecuencia omega L. Recordemos también que omega L está asociada a la frecuencia del capacitor de emisor. Recuerden que fue el último capacitor que encontrábamos yendo de frecuencias bajas hacia frecuencias medias. El último polo era el que estaba siendo introducido por el capacitor de emisor. Entonces, para que el capacitor de emisor introduzca un polo dominante, se requiere que las frecuencias asociadas a los capacitores CB y CC estén muy alejados hacia la izquierda en nuestra gráfica de respuesta en frecuencia. Algo similar podemos mencionar en frecuencias altas. Si queremos que omega H esté dominada por el capacitor Cmu, por ejemplo, entonces necesitamos que la frecuencia asociada al capacitor Cpi se encuentre muy alejado a la derecha, es decir, en el eje de frecuencia, que se vaya muy alejado hacia la derecha. De esa manera,
al ponerlas en paralelo va a dominar la frecuencia menor, en este caso sería la frecuencia asociada al capacitor CMIO, y eso nos determinaría un polo dominante asociado al capacitor CMIO, que determinaría la frecuencia de corte alta. Defino lo que he estado mencionando en las páginas anteriores como polo dominante. Un polo dominante se define como un polo en el cual la distancia que tiene dicho polo al polo cero que le sigue en magnitud es mayor a 2 octavas. Aparece una palabra nueva, octava, que puede ser familiar para quienes, por ejemplo, interpretan algún instrumento musical, tocan algún instrumento musical. Sin embargo, para quienes no están tan familiarizados con este tipo de palabras, una octava se refiere, como lo menciono abajo, al doble de una frecuencia dada. Pongo aquí varios ejemplos para que nos quede más claro a lo que se refiere una octava. Una octava en música es lo mismo que una octava en el concepto que vamos a estar aplicando en la respuesta en frecuencia. Por ejemplo, de 20 Hz a 40 Hz tengo una octava, porque 40 Hz es el doble de 20 Hz. Entonces 40 Hz está una octava arriba de 20 Hz, pero también lo podemos ver al revés. Si yo me tomo como referencia la frecuencia de 40 Hz, 20 Hz está una octava más abajo de 40 Hz. El siguiente ejemplo, el ejemplo 2, 53 radianes sobre segundo con respecto a 106 radianes sobre segundo. Igual tenemos una octava, porque 106 es el doble de 53. En el ejemplo 3, entre 100 y 400 Hz hay 2 octavas, porque para caminar de 100 a 400 Hz en octavas, primero el 100 me tengo que trasladar al 200, recorro una octava y luego del 200 doblo la frecuencia y me voy a 400, sería otra octava. Entonces, entre 100 y 400 hay 2 octavas. Entonces, retornando a la definición de polo dominante, un polo es dominante si su distancia al polo o cero que le sigue en magnitud es mayor a 2 octavas, es decir, la frecuencia se dobla 2 veces. Si ahora relacionamos lo que acabamos de mencionar del polo dominante con el diagrama de respuesta en frecuencia, con los cálculos de omega L y omega H que acabamos de mencionar, y lo conectamos además con las posiciones de los polos y los ceros, con los diagramas de polos y ceros que se tienen en frecuencias bajas, en verde es frecuencias bajas, en rojo es frecuencias altas. Si vemos lo que sucede en frecuencias bajas, el polo dominante es aquel que está más alejado del origen. Repito, el polo dominante en frecuencias bajas es aquel que se encuentra más alejado del origen, es decir, que tiene el valor más grande en frecuencias bajas. Por ejemplo, omega C tiene una frecuencia más alta, la frecuencia asociada al capacitor de emisor es más alta que la frecuencia asociada a los capacitores de base y de colector. Entonces, omega C corresponde a la frecuencia del polo que puede ser dominante. Va a depender si las frecuencias omega CB y omega CC están separadas de él al menos 2 octavas. Si no, no es dominante. En frecuencias altas sucede algo similar, pero el polo que domina es aquel que se encuentra más cerca del origen, como lo vemos en este diagrama, es decir, la frecuencia menor es la que va a ser dominante en la banda de frecuencias altas. En este ejemplo gráfico, diagrama de polos, omega C μ se encuentra más cerca al origen que omega C pi. Igual, para que omega C μ sea dominante, tiene que tener una distancia con respecto a omega C pi de al menos 2 octavas. Finalmente, para terminar nuestra secuencia de conexiones, podemos conectar la respuesta en frecuencia con el cálculo de omega L y omega H que hicimos, con el diagrama de polos y ceros que acabamos de ver, y ahora lo conectamos con el circuito. Este mapa es interesante porque de una sola vista nos permite identificar rápidamente qué capacitor es el que está determinando la frecuencia de corte baja. En este caso en verde la tenemos identificada con el capacitor de emisor. El capacitor de emisor es el responsable, va a ser el responsable o puede ser el responsable de determinar la frecuencia de corte baja de nuestra respuesta en frecuencia, mientras que el capacitor CMU también es el candidato a ser responsable de la frecuencia de corte alta para la ganancia que hemos estado manejando, que es B0 en Bs. Todo esto lo vamos a ver con más detalle en el ejemplo numérico que viene en el siguiente video.